Yubisaki to Renren es un romance que te cura el alma. Pero puede que para ti, amante de romance, no sea de tu gusto. ¿Por qué? Hola a todos, yo soy Juan SXT, ingeniero multimedia, y espero que estén muy bien. Hoy me he puesto al día con Asino de Affection y mientras lo veía estuve un poco ambivalente. No sabía si recomendarlo o no, pero ya tengo mi veredicto final, así que vamos a ver qué tal está Yubisaki no Renren. Aunque el shoujo destaca por un dibujo muy estético y estilizado debido a su público objetivo, el caso de Asino de Affection es de los más explícitos que he visto en un anime de este estilo. Todos estamos acostumbrados a las protagonistas supremamente lindas y estilizadas, como a los juzbandos supremamente hermosos y estilizados que golpean justo en el estereotipo perfecto. Todos los personajes están sumamente bien diseñados para llamar la atención, crear atracción para un público objetivo, y Yubisaki no es la excepción. Es más, diría que es la exageración. Los personajes masculinos en este anime no solo están dibujados hermosamente y cumplen a la perfección un estereotipo atractivo perfecto, sino que están dibujados de manera obscena. ¿Qué carajos con esos labios? Ok, entiendo que la idea es que el público quiera besarlo, pero ¿era necesario hacerlos tan explícitos? Sí, en fin, aparte del hermoso dibujo, lo que más resalta visualmente en este anime es la adicción al botox y al levantamiento de labios. Todos están sumamente detallados y trabajados, lo que personalmente me parece que están perfectos. Sé que a algunos les disgusta, pero algo me dice que incluso se puede hacer tendencia, ya que es algo perfecto para un shoujo. O eso creo yo. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios y veamos si es recomendable o no ver Asino o Affection. Primeramente, como persona que disfruta mucho del género rom-com, animes como Kimi no Todoke, Tonari no Kuwatsuki-kun o Ore Monogatari siempre me han atraído mucho ese tipo de historias y las veo viendo desde hace años. Así que entré con toda la actitud a ver Asino o Affection, y durante los 3 primeros episodios no conecté y luego de reflexionar el por qué me di cuenta de mi gran error, y seguramente los más expertos en el anime, los más puristas del anime romance saben cuál fue mi gran error, ya que lo dije al principio de esta sección del video. Este anime no es un rom-com. El anime que no dice rom-com por ningún lado no es un rom-com efectivamente. Sí, fue toda una sorpresa para mí. El caso es que lo que me atraía tanto del género romance no era el género como tal, sino el subgénero. O sea, el romance está muy bien, pero era el complemento el que me terminaba por atrapar y era el que me hacía disfrutar la obra. Ore Monogatari, por ejemplo, era un anime súper divertido y tenía secundarios muy interesantes como Makoto, el cual le daba su punto de interés extra a la historia e incluso ayudaba al humor. Lo mismo con Kimi no Todoke, otros casos como Beastars y el propio Score Gear son romances envueltos en una subtrama muy interesante que no tiene que ver directamente con el romance, pero se complementa. Muy diferente a lo que estamos viendo de momento en Yubisaki to Renren, el cual es un romance totalmente puro, no hay subgénero, es un romance el cual es una cura para el alma. Y no me malinterpreten, esto no está realmente nada mal, pero curiosamente nunca me había tocado un anime que fuera tan puro en su romance, que fuera puro romance, y de aquí vino mi desconexión. Así que mientras pensaba que a lo mejor no lo iba a recomendar porque no veía que me atrapara, llegamos al episodio 4 y 5. Y déjenme decirles sin spoilers que aquí la historia me atrapó por completo.
Pero para decirles el por qué toca hablar de la trama. Así que si no quieren spoiler, lo que pueden hacer ahora mismo es irse a la zona de comentarios, decir qué tal les pareció, si lo verán, si no lo verán, suscribirse, dar gracias, dar like, hacerse miembro, todo ese tipo de cosas. Y ver el video recomendado de esta semana, que es el top de momentos de Shingeki no Kyojin. O revisar el canal si encuentran otro video de su interés. Ya los que quieran saber por qué me atrapó en el episodio 4 o 5 y estén al día o no les interesen los spoilers, vamos a ello. Hasta ahora la historia me tenía saturado, vomitando arcoiris por las reacciones y forma de ser de Yuki. Pero al mismo tiempo me venía haciendo un poco de corto Izumi. Ese tipo como que pasó mucho tiempo en Latinoamérica, ya que vemos que es un poco lanzadito, un poco abrumador, incluso para los estándares de Latam. Así que ni me imagino cómo lo verá un japonés, los cuales hacen una fiesta después de llevar 300 capítulos y que los protagonistas se llamen por el nombre. El caso es que a pesar de eso, pues el romance no deja de ser algo lindo. Y bueno, ya en el cuarto episodio, Izumi dejó los aires de fuckboy y comenzó a mostrarse realmente tierno con Yuki. Cosa que me empezó a llamar la atención, ya que se veía venir el gran momento. Y en el quinto episodio vimos como por fin ocurrió la declaración. Una escena hermosa que sienta perfecta para el momento, ya que al mismo tiempo en el fondo, en el background, se está formando, se está augurando un triángulo amoroso que, pues, al parecer va a generar un pequeño conflicto. No mucho, creo yo, pero claro que habrá algo ahí. Creo que ambos personajes, tanto Oshi como Emma, realmente no tienen ninguna oportunidad. Pero va a ser interesante ver cómo termina. El caso es que Yuisaki Tunrenren es un romance totalmente puro. No hay subgénero y esto puede ser algo muy agradable de ver o puede que no sea tu estilo. Aunque también está la opción de que no puedas con los labios. Pero eso ya es otra cosa. Lo recomiendo si quieren ver una historia 100% de romance, y si no se han convencido o quieren ver otra joya, los dejo con este video donde hablo del anime que para mí tiene el mejor sonido de esta temporada y es de uno de los mejores trabajos sonoros que he visto en un anime. 魔女による連続猟奇大量殺人、通称魔女の戯れ人。困ったもんだね。今夜で一体何人になったのかな? Lo dejo junto a este otro video que seguramente también está buenísimo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.